Muy buenas tardes a todos ustedes, nuestros invitados al seminario virtual Aplicación del régimen laboral especial de construcción civil para municipalidades. Les agradecemos su tiempo y su disponibilidad de acompañarnos esta tarde, un evento que organizamos entre el AMPE, que es la Asociación de Municipalidades del Perú, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, el CONAFOBICER, que es el Comité Nacional de Administración de Fondos para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de Construcción del Perú, CONAFOBICER, y la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, a este evento que tiene por motivo dar a conocer los alcances del régimen especial de la construcción civil, en este caso para las municipalidades. Invitamos a todos nuestros participantes dejar sus consultas. Justamente acá a mano derecha, en la parte inferior, tenemos un espacio de preguntas. Ahí vamos a recoger todas sus inquietudes al transcurso del seminario, justamente para poder luego compartirlas en el espacio que tenemos preparado más adelante sobre la rueda de preguntas. Finalmente, para dar inicio a este seminario, quisiera invitar a Jorge Reátigui, que es el director nacional del AMPE, para que nos dé las palabras del discurso de inauguración. Adelante, Jorge, por favor. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Muy buenas tardes con todos los participantes del evento. Quiero felicitar primero a CAPECO. Como Asociación de Municipalidades de Perú, traigo el saludo de nuestro presidente, el doctor Álvaro Paz de la Barra. Estamos muy interesados en este tema, pues consideramos de vital importancia. ¿Cuántas de las personas que estamos participando en este evento tenemos preguntas sobre el régimen laboral para los trabajadores de construcción? Y estos trabajadores de construcción civil que van a trabajar en una de las municipalidades del Perú. Nosotros tenemos 1.874 municipalidades a nivel nacional, entre ellas municipalidades distritales, provinciales, y venimos trabajando pues estas políticas públicas que nos permiten trabajar de manera eficiente y efectiva desde la gestión pública. Los gobiernos locales en los últimos 40 años han sufrido muchas transformaciones. Dentro de estas transformaciones consideramos que el recurso humano es de vital importancia. Este recurso humano tiene que tener una valoración necesaria. Esta valoración necesaria pues está dando con este cambio del régimen, pero consideramos también que necesitamos fortalecer capacidades. De esta manera, felicitamos nuevamente a CAPECO, que está haciendo este fortalecimiento de capacidades. Cuando nos han invitado para participar en este evento, nosotros, por supuesto, consideramos que era de vital importancia ser socios estratégicos con municipalidades a nivel nacional. Nuestros alcaldes son autoridades elegidas por el pueblo y son también los primeros responsables para poder trabajar este tipo de políticas públicas que nos permita que nuestros trabajadores de la construcción civil pues tengan la formalización de caso y trabajen de la mejor manera. Consideramos también que el temario es muy importante, ¿no? Vamos a trabajar en este evento los regímenes laborales especiales, que es de vital importancia. Su aplicación en cada una de las municipalidades, como le refería, 1.874 municipalidades a nivel nacional. Importante también ver cuál es la naturaleza jurídica en estos regímenes laborales que vamos a tratar el día de hoy. Tenemos grandes especialistas invitados para este evento y consideramos que la mejor manera de trabajar este tipo de régimen tiene que ser siempre con especialistas calificados. Otra de las cosas que vamos a poder ver en el evento que estamos desarrollando es la aplicación de ejecutadas en un régimen laboral de construcción civil en obras de modalidad de administración directa, que es una de las modalidades que se trabajan desde las municipalidades, y la aplicación de este régimen laboral especial en obras ejecutadas por contrataciones, por contratos.
Las cosas que vamos a poder ver en esto va a ser la consideración de las tablas salariales, desarrollo de los plenos jurisdiccionales y la aplicación del régimen laboral, los efectos y las responsabilidades. Reitero que la preocupación y el objetivo principal de nuestro presidente de la Asociación Electoral de La Paz de la Barra siempre es que se practique de una manera eficiente, efectiva y sobre todo que sea para la igualdad de todos los trabajadores. Nosotros como asociación estamos preocupados de fomentar e impulsar estos fortalecimientos de capacidades y felicitamos a los organizadores de este evento por la magnitud y el impacto que podemos tener. De esta manera damos inicio a las actividades del evento que nos acoge el día de hoy y como director nacional de AMPE, reitero las felicitaciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias por formar parte de este gran equipo de trabajo, esta gran familia de la construcción a nivel nacional y estamos pues dispuestos a trabajar de una manera articulada con todas las municipalidades del país. Muchas gracias. Correcto, Jorge. Muchas gracias por tus palabras de inauguración y te invitamos a quedarte a lo largo de todo del seminario, justamente porque más adelante tenemos una etapa de preguntas que seguramente podemos interactuar. En esta oportunidad también tenemos la presencia del ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, para que nos presente al comité de formalización. Adelante, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Jorge. Primero, agradecer muy especialmente a la Asociación de Municipalidades del Perú y a su presidente, el señor alcalde Paz de la Barra, por haber acogido este evento de difusión y también este evento que debe servir de inicio de una relación muy fuerte con todas las municipalidades del Perú. Este es un evento organizado por 3 entidades, como dijo Luis al inicio. La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, que es la federación o la organización sindical de la construcción reconocida por el Estado. El CONAFOBICER, que es una entidad de previsión social para los trabajadores de construcción civil, y la Cámara Peruana de la Construcción, que es la entidad que yo represento. Son entidades que además hace mucho tiempo que trabajan de manera conjunta. En el sector construcción existe una relación muy directa entre empresarios y trabajadores, al punto tal que los pliegos de negociación colectiva que fijan las condiciones salariales y de trabajo de los obreros de construcción civil, de los trabajadores de construcción civil a nivel de todo el país, se negocian anualmente entre ambas instituciones. La Federación en representación de los trabajadores y la Cámara Peruana de la Construcción en representación de los empresarios, ¿no? El Estado actúa como un mediador, como un facilitador, ¿no? Y por esto se dice que nuestra relación es relación de carácter tripartito, ¿no? Que es un modelo en realidad de trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad para lograr beneficios, digamos, extendidos a todos, beneficios a las empresas naturalmente, a los trabajadores y a la sociedad. Desde hace 18 años, la Federación y CAPECO negociamos todos los años los pliegos sindicales. Y en estos 18 años no hemos tenido un solo conflicto, ni un día de huelga por esa razón. Y hemos resuelto las condiciones laborales por trato directo sin intervención del Estado. El Estado lo único que hace es formalizar los acuerdos a los que hemos llegado en estos 18 años. Y nuestro objetivo, el objetivo compartido de estas 3 entidades, es extender el beneficio de la formalidad a toda la actividad constructora.
Lamentablemente, en la construcción, más del 60% de los trabajadores no se encuentran protegidos debidamente en sus derechos, porque no se les paga justamente lo que dice el pacto colectivo que debe hacerse, y además porque no tiene acceso a condiciones de seguridad en el trabajo. Es muy importante entender que la construcción es un trabajo de riesgo y que tiene un régimen especial de seguridad también para poder reducir estos riesgos y, por lo tanto, la afectación a los trabajadores. Y para nosotros es muy importante incrementar este esfuerzo de formalización. Es verdad que para nosotros es una tarea muy compleja porque no involucra solamente las actividades meramente laborales. Para defender el trabajo de quienes están en construcción civil y, por supuesto, también para tener una ingeniería adecuada en nuestro país, es decir, una actividad constructora sostenible, es indispensable una serie de elementos adicionales. El que nos convoca ahora es el del cómo se debe entender el régimen laboral de construcción civil, que es un régimen especial en el sector público y en particular en las municipalidades, ¿no? Porque la norma es muy clara, salvo que se trate de una obra cuyo valor sea inferior a las 50 unidades impositivas tributarias, todas las demás obras, independientemente de quién las haga, deben ser consideradas como obras de construcción civil y, por lo tanto, estar sujeta al pago de las obligaciones laborales, salariales de los trabajadores y también de las condiciones de seguridad que son específicas para el sector construcción. Vamos a tocar en este tema, en esta ocasión, el tema fundamental del cumplimiento de este régimen especial de construcción civil en las municipalidades. Pero está abierta nuestra plataforma, está abierta nuestro espacio de colaboración para cualquier esfuerzo que quiera hacer cualquier municipalidad en el país por mejorar las condiciones en que se desarrolla la actividad constructora en su localidad. Nosotros creemos que la construcción debe sufrir o debe experimentar, mejor dicho, un proceso de cambio de modernización continuo. Naturalmente, tenemos que hacer que los trabajadores sean cada vez más productivos, porque mientras más productividad tengan, mejores retribuciones van a poder obtener. Pero porque además la tecnología es muy cambiante en este momento y si no hay una formación adecuada, podemos tener dificultades también para que los trabajadores puedan mantenerse vigentes. No hay nada peor, ¿no?, que para un trabajador que su actividad productiva se transforme de tal manera que no pueda seguir el paso, se queda obviamente atrás y eso tiene una serie de consecuencias. Por supuesto, un elemento importante de esto es la formación y la certificación de competencias. Nosotros con el Instituto Capeco y con AFOVICER estamos trabajando también en la certificación de competencias de trabajadores con miras a que quienes contratan a los trabajadores sepan que qué tipo de trabajador y cuál es la capacidad que tiene el trabajador para que las entidades puedan seleccionar de una adecuada manera y al mejor trabajador posible, ¿no? Otro aspecto es el de la actualización técnica. Nosotros en Capeco tenemos un instituto, pero además la Federación y Capeco compartimos el directorio con otras entidades públicas del CENCICO, que ustedes saben
es el Servicio Nacional de Capacitación e Investigación en la Construcción, y que provee no solamente una formación adecuada o digamos, una formación integral a quien quiera desempeñarse como operario o como técnico de construcción, sino que también es una entidad que tiene cursos de especialización o cursos de actualización que de alguna manera complementan una formación técnica de primer nivel, ¿no? El CAPECO y la Federación, o la Federación y CAPECO si ustedes prefieren, tienen asientos en el directorio de esta entidad y siempre estamos preocupados porque el aspecto formativo y de investigación se fortalezca. Porque además de tener a los trabajadores capacitados, necesitamos utilizar sistemas constructivos que sean amigables con el medio ambiente, que sean eficientes, que permitan una construcción más económica y que se adapte también a la realidad de cada localidad. Ahí también ponemos a disposición de las municipalidades nuestro conocimiento, nuestra experiencia, para ver si es que en algunas localidades se pueden desarrollar tecnologías de construcción utilizando materiales locales, materiales que están a la disposición de las localidades en donde se encuentran. Y un tercer elemento es el de la gestión, ¿no? Necesitamos implementar una buena gestión. Y es una preocupación nuestra que esta gestión ayude a las empresas a ser más eficientes, por ejemplo, mediante el uso de la tecnología, ¿no? Cada vez la tecnología de construcción nos muestra nuevas oportunidades de acceder a herramientas que hacen el trabajo más fácil, más preciso, más barato, con menos conflictos. Y también nos interesa muchísimo difundir las experiencias de planificación y gestión urbana. Nosotros entendemos que para que se construya bien, no solamente hay que tener buenos arquitectos, buenos ingenieros, buenos trabajadores, buenos materiales, sino que tenemos que manejar en función de cada realidad un modelo de gestión adecuado a cada realidad. Pero hay instrumentos que son comunes, de planificación urbana, por ejemplo, ¿no? Se necesita que cada ciudad tenga instrumentos de planificación urbana. Y nos gustaría también orientar, ¿no?, a las autoridades respecto al modelo de gestión, ¿no? Cómo pueden ayudarse a las municipalidades a tener prácticas que sean efectivas, que lleguen a satisfacer las necesidades de la población y que además permitan que las autoridades puedan cumplir con sus promesas, es decir, con aquello que se comprometieron a hacer. Estamos también a disposición de las municipalidades para poder alcanzar este beneficio del, vamos a decir, del progreso compartido. No puede haber una sociedad que funcione sin empresas eficientes, sin empresas honestas. Pero para que eso funcione, para que las empresas sean eficientes, tienen que tener trabajadores productivos y comprometidos, que además interactúen con contratantes o entidades digamos, que requieren los servicios de trabajadores y de empresas, que también estén en este mismo registro de la eficiencia, de la honestidad, de la sostenibilidad. Así que quería poner en relieve primero este trabajo conjunto de estas tres entidades, el apoyo de la Asociación de Municipalidades y también la disposición, el interés que tenemos de trabajar con las municipalidades atendiendo sus necesidades específicas de conocer ampliamente este régimen especial laboral, pero también en otros ámbitos de su trabajo. Nosotros sabemos que si se contratan empresas serias que cumplen con sus obligaciones, por ejemplo, laborales, ¿no?, de seguridad, de cuidado ambiental, se beneficia no solo la empresa,
sino el trabajador, porque el trabajador va a recibir la retribución que le corresponde y va a poder, mediante este mecanismo de competencias, ir superando metas e ir optimizando su propia propuesta de trabajo, lo que le va a generar un beneficio en el futuro. Pero también cuando se unen empresas honestas y trabajadores productivos y comprometidos, se beneficia a la entidad contratante, porque le damos esta combinación de trabajadores y empresarios una solución, la solución más eficiente, la solución más adecuada. Cuando no se cumplen las obligaciones laborales o de seguridad, lo más probable es que estemos contratando una empresa que no tiene ese enfoque en la honestidad, en la excelencia. Se somete, ¿no?, a una condición, digamos, de menores ingresos, quizá por una necesidad, pero está dispuesto, de alguna forma, a lograr estos malos ahorros, que al final terminan perjudicando, por supuesto, primero a las empresas que compiten de buena ley, que tienen una competencia desleal con gente que no cumple las normas, ¿no? Pero perjudica también a los trabajadores, una empresa que no cumple con sus obligaciones, porque van a recibir estos trabajadores menos retribuciones de las que les corresponde de acuerdo a ley y a su capacidad. Pero además se puede poner en peligro su propia vida, ¿no? Porque si no se cumplen las obligaciones laborales, es muy probable que también se pongan entre paréntesis las obligaciones de seguridad, que como ustedes saben, además, obligan a la propia entidad contratante, ¿no? Adquiere una responsabilidad solidaria frente a eso. Y por supuesto, cuando uno contrata a una empresa que está dispuesta a no cumplir con las normas y a trabajadores poco productivos, es altamente probable que finalmente la municipalidad, el gobierno regional o el ministerio contrate a alguien que le va a hacer una obra de menor calidad. En un proceso de formalización como el que nosotros tenemos, todos terminamos ganando. Y ese es un poco el mensaje que queremos dejarle, amigos de las municipalidades, reiterando el compromiso de CONAFOBICER, de la Federación y de CAPECO, de poder primero darles toda la información que ustedes necesiten sobre este régimen especial, sobre las normas de seguridad en un segundo evento probablemente, y también sobre temas de gestión municipal que crean ustedes que pueden ser enfocadas desde el sector construcción. Desde ya, el agradecimiento de las tres entidades que conforman este grupo y de la AMPE, que me tomo la libertad de hablar también en nombre de ellos, porque creo que están haciendo una labor de difusión muy relevante con sus asociados, con las entidades a las que pretende servir como asociación más importante de las municipalidades del Perú. Muchísimas gracias y ojalá el foro esté a la altura de sus requerimientos. Muchísimas gracias, ingeniero Valdivia. Gracias por este marco que nos da del marco de trabajo del Comité de Formalización. Y de igual manera lo invitamos a que se quede con nosotros, a participar del seminario y de alguna manera también interactuar en las preguntas que se vayan desarrollando y nuevamente reiterar a nuestros participantes, a nuestros asistentes, que justamente en la parte inferior del control de la sala tenemos un espacio de preguntas y por ahí podemos ir recogiendo sus consultas para luego de la exposición que vamos a tener a continuación a cargo del abogado Óscar Churata, especialista en Derecho Laboral y Seguridad de CONAFOBICER. Queremos darle la bienvenida a Óscar para que nos pueda hacer la presentación, que es el punto central de este seminario. Adelante, Óscar. Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes con todos los asistentes. En primer término, quiero también agradecer
este espacio que nos brinda la Asociación de Municipalidades del Perú, ¿no? Y a través también del ingeniero Jorge Reátegui, extender nuestro saludo a su presidente Álvaro Paz de la Barra, ¿no? Quienes han tenido muy a bien tomar esta iniciativa para poder desarrollar este seminario, que en esta oportunidad va a tratar sobre el régimen de construcción civil aplicable a las municipalidades. Quiero saludar también a nombre de CONAFOBICER y hacer extensivo este saludo a todos los participantes, ¿no? Que a través de su directorio, que está presidido por el doctor Augusto Millones Santagadea y su gerente general, el doctor Rudecindo Vega, también extenderle los saludos a cada uno de ustedes que en esta tarde se han tomado este tiempo para poder asistir al desarrollo de este seminario. De igual forma, quiero también poner en relevancia, quiero señalar que por estas casualidades que se dan, el día de hoy la entidad de CONAFOBICER está cumpliendo 44 años de vida institucional. 44 años en las cuales se han desarrollado una serie de actividades, una serie de acciones en favor de los trabajadores de construcción civil. Extendemos el saludo a cada uno de los integrantes que conforman parte de la familia CONAFOBICER y asimismo también a cada uno de los trabajadores, obreros de la construcción civil, ¿no? Que son el sentido de esta institución, que a través de sus aportes también se viene brindando los distintos beneficios que se otorga al trabajador de construcción civil para su desarrollo y también como a sus familias en cuanto corresponda a las asistencias. Dicho esto, quisiera ahora pasar a desarrollar el tema que nos convoca, que para esta oportunidad, como habíamos hecho mención, en específico trata sobre la aplicación del régimen laboral especial de construcción civil en las municipalidades. Tengamos en cuenta un punto primero, el cual trata sobre lo que está referido a lo que nosotros llamamos como el desarrollo, la naturaleza de la actividad, y lo cual se traduce en el impacto de la industria de la construcción en el desarrollo de la economía, en el desarrollo social. Según la información que se ha podido recoger el día de hoy del portal de Infobras, a la fecha, por ejemplo, tenemos más de 1000 obras que se vienen ejecutando por administración directa, cuyo valor referencial es superior a 200.000 soles, ¿no? Una cantidad de obras muy importante que se vienen ejecutando o que también ya se han ejecutado en este 2021, lo cual implica que en cada obra que se ha desarrollado o se está desarrollando también tiene un número importante de trabajadores de construcción civil. Es decir, que a nivel nacional se tiene la presencia de los trabajadores de construcción civil ejecutando obras, en este caso, ¿no? Que se ha podido monitorear, que van bajo la modalidad de administración directa. Y si a esto sumamos lo que es la actividad privada, tenemos que la construcción se ha convertido en un eje de la economía nacional. La construcción, la actividad de la construcción no solamente se realiza de una forma aislada, sino que también se interrelaciona con distintas actividades y que va funcionando como un motor, de forma tal que se articulan todas estas actividades ya como engranajes, ¿no? De un solo cuerpo, de una sola maquinaria, para que pueda mover todo el aparato y dar esa categoría de ser un eje de la economía. Cuando se realiza una obra de construcción, también vienen a esta actividad algunas otras actividades, ¿no? Que son de los proveedores de materiales de la construcción, son quienes brindan servicios adicionales también para el desarrollo y la ejecución de las obras de construcción, como también son el transporte, la misma producción, el comercio. Por ello, que la actividad de la construcción siempre ha generado y genera, ¿no? Importante número también de puestos de trabajo. Sin embargo, toda esta importancia que reviste la actividad de la construcción se ve afectada, como bien yo lo he mencionado también el ingeniero Guido Valdivia en su exposición, se ve afectada por un gran porcentaje, ¿no? Que afecta, que es la informalidad.
Aproximadamente afecta a este sector el 70% del total de la masa trabajadora se encuentra en completa informalidad. Y en este grupo, en este porcentaje también, lamentablemente, se encuentran también obras ejecutadas por el mismo Estado, lo cual es importante señalar. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos reflexionar de que siendo el Estado quien emite las normas para que sean cumplidas por todos los ciudadanos en un Estado de Derecho, sin embargo, sea el propio Estado que muchas veces no cumpla con la aplicación de las mismas normas que emite y que reconoce. Tal es así que en la misma Constitución Política del Estado, ¿no? Tenemos en sus primeros artículos y nos señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Es decir, que es el Estado quien tiene que garantizar, ¿no?, de que se respeten los derechos de todos los ciudadanos. Como ya he hecho mención, esto dentro de un marco de Estado de Derecho, ¿no? Y el Estado, a través de sus distintos niveles de organización, debe hacer cumplir y, sobre todo, cumplir también con estas normas. Aunado a esto, bajo la misma norma constitucional, tenemos de que el trabajo es un derecho fundamental, es un derecho humano, que tiene una atención prioritaria o debe tener una atención prioritaria, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente a través del trabajo se satisfacen las necesidades de los trabajadores, así como las de sus familias. A través del trabajo y la remuneración que ésta genera, se tiene el desarrollo de la persona humana. Por lo tanto, también es imperativo que siempre se tenga que garantizar de que, por ejemplo, el pago de una remuneración por el trabajo realizado tenga que ser apropiado conforme están establecidas en las normas, que justamente garanticen el desarrollo de la persona, el desarrollo del trabajador y por ende también de sus familias. Entrando ya un poco más a lo que corresponde el régimen de construcción civil, siempre se ha hablado y por ahí han escuchado todos también de que el régimen de construcción civil es un régimen laboral especial. Y esta catalogación que se da sobre el régimen de construcción civil se debe a distintos factores que lo hacen especial. Uno de ellos, por ejemplo, es la organización del trabajo, que es muy distinto a la organización que se da en una obra, muy distinta al que se da, por ejemplo, en una sede administrativa. Evidentemente, la especial naturaleza de las labores, ¿no?, la fortaleza que se requiere para estar en la obra, los conocimientos especializados que se requieren para realizar cada una de las actividades que se tiene para la construcción de una obra, ¿no?, que le da la categoría de un régimen especial. Asimismo, uno o dos de las características muy importantes también son que el régimen de construcción civil se caracteriza por la eventualidad. Las obras de construcción no son obras que duran 10, 20 años hasta que un trabajador en una sola hora, por ejemplo, pueda alcanzar los aportes suficientes para una jubilación. Es más, con el tiempo y ahora con la tecnología, cada vez se van acortando los tiempos de ejecución de las obras de construcción. Una obra que antes se podía hacer en un año, posiblemente ahora se está haciendo en 6 meses o 7 meses, ya con el apoyo de maquinaria, ya con apoyo de la tecnología. Entonces, la eventualidad es una de las características muy importantes de este régimen de construcción civil, ¿no?, por el cual dura mientras, o el vínculo laboral dura mientras también se está ejecutando la obra y mientras también dure o se tenga las tareas encargadas de acuerdo a las especialidades de los trabajadores. Y otra característica muy importante es que los trabajadores de construcción civil no tienen un solo lugar de trabajo. En el mismo desarrollo de la obra están en distintas ubicaciones y las obras también a nivel nacional están distribuidas en distintos lugares. Y es a lo que llamamos la ubicación relativa de lo que es el régimen de construcción civil y de los trabajadores de construcción civil, como características de este régimen. La especial relevancia que había señalado también el ingeniero Guido Valdivia, ¿no?, representante de Capeco, es que el régimen de construcción civil, las particularidades que tienen también se van en su regulación, en su normativa.
Tal es así de que se tiene como fuente legal la negociación colectiva por rama de actividad. Negociación colectiva que se celebra, que se suscribe entre la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú y la Cámara Peruana de la Construcción. Dos entidades que han demostrado también la madurez al momento de poder realizar este tipo de negociaciones y más allá de centrarse como contrapartes en una negociación, han podido resolver los pliegos de reclamos en trato directo, entrando a un acuerdo en pro del desarrollo, ¿no?, por parte de los trabajadores y velando sus intereses, así también como garantizando de que las empresas puedan desarrollar sus actividades en forma normal dentro de un marco de respeto, dentro de un marco de colaboración. Entonces, es importante conocer también que las negociaciones colectivas que se celebran por rama de actividad en el sector construcción tienen una periodicidad o tienen un carácter anual. Cada año es que se realiza una nueva negociación colectiva en la cual se discuten los incrementos que se puedan dar a los jornales básicos, así también como las condiciones de trabajo. Son algunos puntos que desarrollan las actas de negociación colectiva, además también de procurar establecer metas en las cuales ambas entidades también puedan coadyuvar a un solo fin y que es el mejor desarrollo de la actividad de construcción. Entonces, tenemos ya varias características que van resaltando en la aplicación de este régimen de construcción civil, como es en este caso que es su base primordial como fuente legal, es la negociación colectiva por rama de actividad que lo celebra la Federación de Construcción Civil y la Cámara Peruana de la Construcción. La naturaleza jurídica del régimen especial de construcción civil viene o está dado principalmente a través de las distintas normas que remiten o que reconocen la actividad de construcción civil. Tengamos en cuenta que la actividad de construcción civil data de muchos años atrás, ¿no? Por eso que cuando uno aplica el régimen de construcción civil va a encontrar normas que datan del año 40, 50, ¿no? Y en adelante, distintas normas que siguen en vigencia, que se siguen aplicando, porque son normas que han sido conseguidas a través de las negociaciones colectivas, normas que corresponden a un régimen laboral especial que son específicas, ¿no? Una de las últimas normas que, por ejemplo, nos detallan qué actividades están incluidas en lo que es la actividad de construcción, es la resolución jefatural número 024 del 2010 del INEI. Esta resolución lo que hace es adoptar la clasificación industrial internacional uniforme, más conocida como SIU, ¿no? Y reconocer su aplicación válida en el Perú, ¿no? Esto respecto a la revisión 4. El SIU ha tenido distintas revisiones, ha tenido distintas modificaciones y que a la fecha la última revisión que debe ser aplicada es la revisión número 4. ¿No? Inclusive ahí suscita algunas controversias, algunos problemas, cuando la misma SUNAT también no actualiza, ¿no?, las revisiones conforme ya está establecido en las normas. Pero para efectos de aplicar el régimen de construcción civil, nos remitimos a este catálogo, ¿no?, que es la clasificación industrial internacional uniforme, y que nos señala así en forma de catálogo desarrollada, descrita, ¿no?, qué actividades están dentro de lo que es la actividad de construcción como actividad principal. Y debemos señalar acá también de que a estas actividades que ya están establecidas en el SIU se tienen algunas actividades complementarias que también van ingresando al régimen de construcción civil. Volvemos a señalar que esta resolución data ya del año 2010 y en este periodo ya que tenemos casi de 11 años, se ha tenido distintas modificaciones a la forma como se van ejecutando las obras de construcción civil, lo cual también hace necesaria su revisión ya a futuro para que se pueda ver qué actividades más se tienen que considerar ya por una situación real, por una situación de hecho, que debe ser considerada dentro del régimen de construcción civil, que a la fecha las llamamos actividades colaterales, que tienen también implicancia en el desarrollo o en la ejecución de las obras de construcción civil. Una de las normas que siempre también se utiliza y que muchas veces ha creado alguna confusión es el decreto legislativo 727.
¿no? ¿Y qué señala este decreto legislativo? Bueno, primero señalar para qué fue emitido este decreto supremo. Este decreto supremo, ¿no?, que data ya de los años 90, fue emitido para procurar de que las empresas puedan realizar sus actividades, o las empresas que se dedican a la actividad de construcción puedan tener un incentivo de que a través de este decreto supremo o de este decreto legislativo puedan estar exonerados de ciertas situaciones para el pago de remuneraciones en el caso de construcción civil. Es decir, que la regla general que tenemos, como ya hemos visto, es que todos los trabajadores que desarrollen actividades que están consideradas en la clasificación industrial internacional uniforme son trabajadores de construcción civil. Sin embargo, por la dación de este decreto legislativo nos crea una excepción de que trabajadores que, a pesar de estar de realizar actividades de construcción civil, no se les paga, por ejemplo, la retribución del régimen de construcción civil y no se aplica este régimen. ¿Y en qué caso estamos hablando? Únicamente para los casos de las obras que no superan las 50 UITs, es decir, las 50 unidades impositivas tributarias. Entonces, lo que hace este decreto legislativo es crear una excepción a la regla general, norma que a la fe, bueno, que su intención era ser de carácter temporal, pero que sin embargo sigue vigente a la fecha y que se aplica en ese sentido. Este mismo criterio del valor de las obras de las 50 unidades, ¿no?, ha sido aplicado y ha sido reconocido también por distintos órganos jurisdiccionales al momento de señalar si una entidad pública, por ejemplo, está obligada al pago del régimen de construcción civil y en qué casos, ¿no? Y haciendo un símil de la actividad privada, ha señalado de que también en las obras públicas que ejecuten obras por montos superiores a las 50 unidades impositivas tributarias, también se debe aplicar el régimen de construcción civil. Contrario a ello, las obras que son de menor valor, de menor monto a las 50 UITs, corresponde aplicar el régimen general. Entonces también tenemos esta particularidad de que, siendo trabajadores de obras de construcción civil, ambos que puedan desarrollar una actividad de albañilería, carpintería, gasfitería, ¿no?, pero al ingresar o al establecerse el monto del valor de la obra, ya se puede aplicar una diferencia si se le corresponde la aplicación de un régimen laboral de construcción civil o le corresponde un régimen laboral o por el régimen general, ¿no? Entonces, es necesario también tener en cuenta esta norma, porque de acuerdo a ella también nos ayuda a establecer si estamos o no en la obligación de aplicar el régimen de construcción civil. Conforme a ello, hay que o debemos señalar también y hacer referencia a lo que señala la Ley Orgánica de Municipalidades. Los gobiernos locales, ¿no?, o municipalidades, sean provinciales, distritales, no se rigen por su marco o su norma marco, que en este caso es la Ley Orgánica de Municipalidades. Esta norma, en su título preliminar, nos señala algunos puntos, entre otros, ¿no?, que para nosotros es importante hacerlos mención. No nos hacen referencia a que los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado, ¿no? Son entidades estatales, las reconoce como tal, y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, ¿no?, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios, ¿no?, de las correspondientes colectividades, ¿no? Bueno, ahí nos desarrolla qué tipo de municipalidades también se tienen, ¿no?, provinciales y distritales. Nos hace referencia también el título preliminar en su artículo 2 sobre la autonomía. Los gobiernos locales nos dice que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Pero también nos señala esta ley orgánica que la autonomía, que la Constitución política también lo reconoce, ¿no?, debe ser ejercida conforme también al mismo ordenamiento jurídico nacional. Es decir, que las normas que ya están previamente establecidas, ¿no?, que son de carácter general o especial, también según corresponda, se tiene que aplicar o tienen que ser aplicadas por las municipalidades. Es decir, que la autonomía no crea una especie de libertad, ¿no?, o para que puedan emitirse normas que desconozcan a derechos que ya puedan estar reconocidos en otras normas de carácter nacional. Ahí ingresa, por ejemplo, lo que es las negociaciones colectivas por rama de actividad y
las publicaciones, inclusive de estas negociaciones a través del Ministerio de Trabajo, que forman parte del ordenamiento jurídico nacional. Y nos dice también en su artículo 8 del título preliminar de esta ley orgánica, que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú regulan las actividades y funcionamiento del sector público, así como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos del Estado, que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, tenemos este marco donde ya la misma norma, la misma ley que regula el funcionamiento de las municipalidades nos establece estas normas como principios para su funcionamiento y la ejecución de sus distintas actividades. Es en este mismo marco, ¿no?, que tenemos, y ya debe ser conocido por los funcionarios también de las distintas municipalidades que nos acompañan, donde la forma de aplicar, de ejecutar una obra se da tradicionalmente por dos vías, ¿no? Uno, que es a través de terceros o por contrato, o también llamada indirecta, y otra que es por administración directa, ¿no? Entonces, cuando es por contrata, definitivamente la entidad o en la municipalidad ya no se convierte en empleador de trabajadores de construcción civil, porque contrata a una empresa o un tercero para que desarrolle, ejecute una obra. En este caso, o para el desarrollo de la presente exposición, se ha tomado este segundo bloque, que son las obras ejecutadas por administración directa, en donde son las municipalidades las que se convierten en empleadores de trabajadores de construcción civil, ¿no?, para la ejecución de una obra. Como vemos en este cuadro, en ambos casos se concluye, ¿no?, de que si la obra tiene un valor que supera 50 UITs, se tiene que aplicar el régimen laboral de construcción civil, ¿no? Y más adelante vamos a ver también el marco normativo de esta conclusión. Entonces, tenemos de que en ambos casos, sea por contrato o administración directa, se tiene que aplicar el régimen, claro, pero acá lo que va a cambiar son las responsabilidades, ¿no?, por la forma de cómo se ejecuta la obra. La misma Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 79, nos hace referencia a las actividades que también realizan las municipalidades, ¿no? Y nos señala que las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo ejercen las siguientes funciones, ¿no? En el numeral 2 nos dice funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres y otras. Es decir, que la misma Ley Orgánica de Municipalidades reconoce y otorga esta facultad, esta función, ¿no?, para que las municipalidades puedan ejecutar obras de infraestructura rural, urbana, llámese obras de construcción, ¿no? Entonces, las municipalidades tienen este encargo de realizar estas actividades y nos da también o reconoce estas dos formas, ¿no?, que puede ser en forma directa, ¿no?, que para ejecutar las obras directamente, o concesionarlas, ¿no? Entonces, acá estamos en el primer supuesto, que lo puede ejecutar de una forma directa, ¿no?, con lo que es la ejecución de obras por administración directa. Entonces, a través de este marco normativo es que vamos centrando al tema también que venimos desarrollando, y tenemos, por ejemplo, que ya para estos casos, una norma que data de muchos años atrás, que es un decreto supremo, ¿no?, 007 del año 77, ya hacía referencia a la forma como se tiene que aplicar, o los pagos que se tiene que otorgar a los trabajadores de construcción civil cuando realicen labores para entidades públicas, ¿no? Y que en resumen, esta norma nos dice o establece que los trabajadores eventuales especializados en obras de construcción civil que el Estado contrata para ejecutar obras directamente o por administración directa, tiene derecho a percibir los beneficios sociales comprendidos de acuerdo al régimen de construcción civil. Alguna pregunta podría surgir por ahí donde nos señale, sí, pero es una norma muy antigua. Es cierto,
pero de la misma forma esta norma tiene plena vigencia, ¿no? Recordemos que es uno de los principios también en el ámbito del derecho, de que una norma solamente se deroga por otra norma, ¿no? Y esta norma es una norma que tiene plena vigencia porque también se sigue aplicando y siempre se ha tenido muy en cuenta, además de ser o de corresponder a un régimen especial de construcción civil. Aunado a eso, debemos señalar acá, ¿no?, que la misma Ley Orgánica de Municipalidades nos brinda los instrumentos legales para poder aplicarlos. Por ejemplo, el artículo 37, ¿no?, que nos habla sobre el régimen laboral. En su segundo párrafo, muy expresamente nos señala que los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, ¿no?, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen. Y señalamos o resaltamos este artículo 37 porque muchas veces, y en las conversaciones y en las consultas también que se nos ha hecho llegar, se ha confundido de que cuando esta norma habla de que los trabajadores obreros están sujetos al régimen al régimen laboral de la actividad privada, únicamente se reconoce al régimen de la actividad privada como el régimen general, ¿no? Cosa que no es exacta, como vamos a ver a continuación. La ley 30889, que si no me equivoco esta norma data de diciembre del año 2018, ¿no? También estableció una norma muy importante, o un artículo muy importante que va en concordancia con la anterior, ¿no? Esta ley que ha tenido, o a través de este artículo único, nos habla también sobre el régimen laboral de los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales, llámese municipalidades. Y nos dice que se precisa que los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales no están comprendidos en el régimen laboral establecido por la Ley del Servicio Civil, Ley 30057, y se rige por el régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Digamos, haciendo un poco de historia de lo que trataba o de lo que trata la Ley de Servicio Civil, y muchos también acá de los funcionarios que nos acompañan deben recordar que Servir ha emitido muchas veces distintos informes, ¿no?, a través de su área de asesoría, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, donde nos señalaban, por ejemplo, que los obreros o a los obreros, y así en forma general, del régimen a los obreros municipales les correspondía la aplicación únicamente del régimen general y no correspondía aplicación de regímenes especiales, ¿no? Situación que también en algún momento pudimos conversarlo con Servir, pero ellos tenían un criterio distinto a lo que ya venía desarrollándose o está establecido en la propia norma. Sin embargo, Servir ya no tiene la competencia para regular el desarrollo o el manejo de los recursos humanos cuando hablamos de los trabajadores obreros en general. Y dentro de este grupo de trabajadores obreros municipales también se encuentran los trabajadores obreros de construcción civil. Estas dos normas nos hacen referencia al régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Y nos hacen referencia también al Decreto Legislativo 728. ¿Y qué es lo que nos dice este Decreto Legislativo 728? ¿No? Y acá específicamente nos señala en su artículo 45 del Decreto Supremo 00397-TR, ¿no?, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, que los trabajadores de regímenes especiales se seguirán rigiendo por sus propias normas. Es decir, que cuando hablamos nosotros del régimen laboral de la actividad privada, no estamos hablando solamente del régimen general, sino también estamos hablando de los regímenes especiales que están reconocidos por esta misma norma a través de su artículo 45. Es decir, haciendo ya la interpretación y conforme ya se tiene escrito en las normas, que cuando se habla del régimen de la actividad laboral privada, nos remite en este caso de los trabajadores de construcción civil a este artículo 45. Y bajo este artículo 45 nos abre todo el abanico de las normas especiales, ¿no?, que se aplican para los trabajadores del sector de construcción civil, ¿no?, que al final lo vamos a poder ver también.
Entonces, es así de esta forma como que a través de las distintas normas que regulan el funcionamiento de las municipalidades, ¿no? Como es la Ley Orgánica de Municipalidades, y normas complementarias, como el caso de la Ley número 30889, es que se puede tener ya cómo vamos nosotros a aplicar el régimen de construcción civil, ¿no? Dentro del régimen de lo que es la actividad privada, pero reconociendo que es un régimen especial, tal cual lo señala el artículo 45 del Decreto Supremo 003/97-TR. A ello, y como existió también en algunos casos mucha discordancia en la forma como se interpretaban las normas antes mencionadas, fue motivo de que a través de plenos jurisdiccionales, ¿no? Los plenos jurisdiccionales es la reunión de los magistrados del Poder Judicial que proponen temas, ¿no? Según la importancia para que se pueda uniformizar los criterios y cuando se resuelvan, cuando se emitan las sentencias, sea de una forma uniforme y no existan contradicciones. Entonces, el tema de la aplicación del régimen laboral de construcción civil en las municipalidades no es un tema nuevo, ¿no? Pero que sin embargo a la fecha ya está entrando en una mayor uniformidad. Y decimos que no es nuevo porque, por ejemplo, en el Pleno Jurisdiccional Distrital de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, que data del año 2005, ya se habló sobre este tema. ¿Y qué nos decía? ¿Cuáles fueron las conclusiones de este pleno? Nos dice primero que no corresponde aplicar a los trabajadores que laboran para las entidades públicas como municipalidades, gobiernos regionales y otros que trabajan en obras de construcción civil el régimen general que disponen las respectivas leyes orgánicas para todos sus trabajadores. Pues estos deben ser pagados por el régimen especial de construcción civil por aplicación del principio indubio pro operario y el principio también de a igual trabajo, igual remuneración. Y una segunda conclusión a la que arriba este pleno jurisdiccional es que debe hacerse en dichas instituciones, ¿no? La distinción entre trabajadores obreros y trabajadores de construcción civil, teniendo en cuenta el valor de la obra que debe ser más de 50 OITs. Y este segundo punto también es importante señalarlo porque en las municipalidades se tienen, sí, también distintos trabajadores catalogados como obreros, ¿no? Sin embargo, no todos estos obreros son de construcción civil, y lo cual también nos trae a rescatar una de las características de esta actividad, que era la eventualidad, ¿no? Que es decir, que los trabajadores de construcción civil que podamos contratar bajo este régimen, justamente están regidos por estas características que es la eventualidad y mientras dure la obra, ¿no? Que va a ejecutar en este caso la municipalidad por administración directa. Si continuamos con el desarrollo de los plenos jurisdiccionales, tenemos otro pronunciamiento también de otro pleno jurisdiccional, que como habíamos dicho, son reuniones de los magistrados de las Cortes Superiores, ¿no? Quienes brindan sus pareceres, opiniones y llegan a estas conclusiones. En este caso tenemos el pleno jurisdiccional distrital de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, también del año 2006, ¿no? ¿Y qué nos dicen? Nos dice: en todos los casos se aplica el régimen previsto por el Decreto Legislativo número 727, es decir, que quedan comprendidos bajo el régimen de construcción civil los obreros que trabajen en obras cuyo valor supere las 50 UIT. Muy bien, hasta ahí creo ya es algo que ya lo conocíamos, ¿no? Y nos dice también: tratándose de obras de valor inferior, será de cargo del empleador demostrar dicho valor, así como las remuneraciones libremente convenidas con sus trabajadores. Ese mismo trato será dado a los trabajadores obreros de las municipalidades, así como a las demás entidades del Estado que ejecuten obras de construcción civil por administración directa. El anterior pleno era el año 2005, Moquegua, ahora tenemos un pleno del 2006, Arequipa, y nos resuelve lo mismo. Y repito, esto en algunas municipalidades que nos ha tocado la oportunidad también visitar y conversar, en algún momento sí era una idea muy creada de que los obreros de construcción civil que trabajaban para la municipalidad no se les aplicaba este régimen. Y justamente se generaron una serie de procesos judiciales, ¿no? Ya desde el año 2005 y hasta antes, ¿no? Que han sido promovidos por los propios trabajadores, en donde solicitaban este reconocimiento. Y es por ello que al tenerse ya los magistrados en una problemática muy reiterativa,
¿no? Y que tal vez por la cantidad de demandas que se presentaban en esos momentos, era que salía a tratarse estos temas y discutirlos a través de los plenos jurisdiccionales, ¿no? Llegando a estas conclusiones donde coincidentemente se ha establecido, ¿no? Se ha hecho la referencia de que el régimen de construcción civil es aplicado también o debe ser aplicado también por las municipalidades, ¿no? Así como otras entidades del Estado. Si seguimos, tenemos también otros plenos jurisdiccionales, ¿no? Que nos señalan, por ejemplo, el Pleno Jurisdiccional Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, esto ya en el año 2016, que, digamos, ha habido un periodo desde el 2005, 2006, donde el tema estaba tal vez muy resuelto, pero en el año 2015, 2016 vuelve a surgir este tema por posiblemente generarse también nuevos reclamos o una cantidad de expedientes en trámite en los cuales se exigía este reconocimiento del régimen de construcción civil, cuando los empleadores eran las municipalidades. ¿Y qué nos dice este pleno del 2016? Las municipalidades se encuentran obligadas a remunerar y pagar los beneficios sociales regulados por las convenciones colectivas a nivel de rama de actividad a los trabajadores obreros que prestan servicios en las actividades de construcción civil, pues les es aplicable el régimen especial sin importar el valor de la obra. Miren este detalle, ¿no? Es decir, acá se extiende más el criterio. Si en un momento nos hablaban y nos decían, no, tiene que ser de acuerdo al valor de la obra, ¿no? Las 50 UITs, superado esto el régimen de construcción civil. En este pleno fue más extensivo, ¿no? Y dijo, no importa el valor de la obra, estos trabajadores que desarrollan actividades de construcción civil que están previamente ya calificados en el CIU, ¿no? Son considerados trabajadores de construcción civil y por tanto la municipalidad tiene que pagar ¿no? Las remuneraciones y demás beneficios sociales que son establecidos a través de los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Eso del año 2016. Tenemos también como referencia el sexto Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional del año 2017. ¿Qué nos dice este pleno? Que en el caso que una entidad pública ejecuta obras de construcción civil bajo la modalidad de administración directa, que es el caso, el supuesto que estamos desarrollando en esta oportunidad, nos dice que a los trabajadores contratados para realizar dicha obra de construcción se les aplicará el régimen laboral especial de construcción civil, el cual será aplicable siempre que se trate de un proyecto de obra de construcción de carácter eventual. Nos da algunos elementos más cómo podamos o cómo vamos a poder gestionar, ¿no? Desde las municipalidades, digamos, o el trato que se tiene que otorgar, la diferenciación que se tiene que hacer de los trabajadores obreros de construcción civil. Sabemos que por las propias actividades que realizan las municipalidades, puede haber obras muy pequeñas o puede haber algunas actividades que ingresan dentro del ámbito de construcción civil, pero que no revisten o no reúnen esta característica de ser eventual, ¿no? Acá nos hace o nos pone en énfasis de que tiene que tratarse de proyectos de carácter eventual. Y como ya hemos manifestado al inicio, las actividades de construcción civil o una de las características de las actividades de construcción civil justamente es la eventualidad, ¿no? Y eso se tiene de forma uniforme y es conocido también por todos los trabajadores que laboran en este régimen, ¿no? Que es su permanencia o su vínculo laboral permanecerá en esa obra mientras dure la obra o mientras tenga, digamos, ejecute las labores para las cuales haya sido contratado. Y en esta última parte nos referimos justamente a que el hecho de ejecutar una obra implica que tiene distintas fases, ¿no? En cada fase se requieren distintas especialidades de los trabajadores. No es igual hablar del inicio de la ejecución de una obra de construcción, donde posiblemente pueda iniciar a través de una demolición, ¿no? O a través del uso de maquinaria pesada, que ya está en una etapa de acabados, donde se necesita otro tipo de especialistas, de obreros especialistas, ¿no? De construcción civil, que ya puede ser un gasfitero, un carpintero o hasta los pintores, ¿no? Entonces, a esto se refiere justamente este pleno y desarrolla esas ideas, ¿no? De que se trate de proyectos de carácter eventual, más no de actividades de tipo permanente, porque tengamos en cuenta que las municipalidades también tienen obreros, ¿no? De carácter permanente, no necesariamente son de construcción civil, ¿no? Entonces acá sí nos hace esa salvedad que tienen que ser
para obras de carácter eventual. Entonces, lo que habíamos manifestado de un principio, lo que nos refiere al artículo 37, la norma que también regula el régimen laboral de los obreros de las municipalidades, así también como lo señala el mismo artículo 45 del Decreto Supremo 003/97-TR, justamente ha sido materia de análisis y han arribado a estas conclusiones. Y no es la conclusión de un autor, no es la conclusión de CAPECO, de la Federación o de CONAFOBICER, sino es la conclusión de magistrados que han tenido a bien analizar esta problemática que se presentaba y han podido llegar a esta conclusión. Y todas han coincidido en que se tiene que aplicar el régimen de construcción civil cuando las municipalidades ejecuten obras por administración directa. Aunado a esto, también, sumando también a todo ya el bagaje, digamos, normativo, referencial que se tiene, el Ministerio de Trabajo, a través de un informe, en este caso el número 176/2018, nos hace referencia también, o ha analizado también esta problemática de la aplicación del régimen de construcción civil por entidades públicas, no solamente las municipalidades. Y llega a la misma conclusión, nos dice que, bueno, este informe, ¿no?, concluye que los trabajadores que realizan labores de construcción civil cuyo empleador sea una municipalidad o gobierno regional, les resulta aplicable el régimen laboral especial de construcción civil, ¿no? Entonces ya son distintos instrumentos normativos, los cuales nos dan también las herramientas para poder gestionar adecuadamente lo que corresponde al tratamiento de este régimen especial, ¿no? Y esto lo señalamos, ¿por qué? Porque también la idea, cuando se hace la gestión de los recursos humanos, es evitar los conflictos, ¿no? Y una demanda que se interponga en contra de una municipalidad ya es un conflicto que se ha ocasionado, lo cual demanda también, al ser atendido, un costo que tiene que ser asumido prácticamente por todos, ¿no?, a través del pago de los impuestos. Entonces, la idea también de brindarles estos instrumentos es que se pueda prever, ¿no?, el origen de los conflictos y también se puede aplicar de una forma adecuada lo correspondiente al régimen de construcción civil. Conforme a ello, tenemos, por ejemplo, que quedan como obligaciones de las municipalidades la aplicación del régimen laboral especial de construcción civil, ¿no?, cuando las obras que ejecute por administración directa supere las 50 UITs, ¿no? Entonces, la aplicación de este régimen, que incluye el reconocimiento, la aplicación, el pago, ¿no?, de las remuneraciones de acuerdo a los jornales básicos y beneficios sociales, según ya se tenga la tabla salarial, ¿no?, vigente, como habíamos manifestado también a un principio. La negociación colectiva se da de forma anual y anualmente también es modificada la tabla salarial por los incrementos que se da en los jornales básicos, ¿no?, que corresponden a las distintas categorías de los trabajadores. Queda también como obligación, ¿no?, el pago de las pólizas, como son el seguro complementario por trabajo de riesgo, así como la póliza de salud más vida accidentes, ¿no?, que son dos pólizas de seguro específicas del régimen de construcción civil que han sido establecidas también por la naturaleza de la labor que se realiza, ¿no? La actividad de construcción es considerada una actividad de alto riesgo, por tanto también corresponde su contratación del SCTR en sus dos ámbitos, ¿no?, o en sus dos coberturas, que es el de pensiones y también el que pueda recibir atenciones de salud en caso suscite un accidente de trabajo. También queda como obligación de las municipalidades la retención y pago de los aportes al sistema previsional, ¿no?, que todo trabajador, a todo trabajador que esté en planillas se le corresponde realizar esta retención y este pago a través de sus empleadores. Queda como obligación también de las municipalidades la retención y pago de los aportes a CONAFOBICER, ¿no? Ahí señalamos también la base legal del pago de este concepto a CONAFOBICER, que corresponde al 2% de los jornales básicos, ¿no?, que gana o que percibe el trabajador, ¿no?, y que a final de mes puedan ser debidamente depositados a las cuentas recaudadoras de CONAFOBICER y se cumpla también con esa obligación por parte de las municipalidades. Queda como obligación también lo que es la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, aplicable justamente a la naturaleza de las obras de construcción que se vayan ejecutando, que sean ejecutadas
por los gobiernos locales. Tenemos las responsabilidades de inaplicación, ¿no? de estas normas antes señaladas. Por ejemplo, se puede dar responsabilidad funcional también de los funcionarios a cargo del manejo, de la gestión de las obras que se tienen ejecutando por la municipalidad. En algunos casos, por la práctica, hemos podido ver que de acuerdo a la misma gestión o la forma como se ejecutan los reclamos por parte de las organizaciones, también de los propios trabajadores, se ha solicitado inclusive hasta la intervención del Ministerio Público, ¿no? Entonces, son, digamos, ya situaciones que se generan por la no aplicación de una norma, el no reconocimiento del derecho de los trabajadores, o cuando se realiza el reclamo, a veces se tiene una desatención. Entonces llegan distintas instancias, como también es la imposición de multas por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, en este caso SUNAFIL, ¿no? De acuerdo a sus competencias, que al ser el régimen de construcción civil una actividad que está dentro de lo que es la actividad privada, de acuerdo a sus facultades, SUNAFIL puede realizar inspecciones de trabajo en obras ejecutadas por administración directa. Y en caso de determinarse incumplimiento de normas de tipo sociolaboral, previsional y de seguridad y salud del trabajo, definitivamente las municipalidades también se exponen a que puedan o se les puede imponer multas, ¿no? Multas que, como habíamos manifestado, al ser la municipalidad un órgano del Estado, también sería asumido por todos. Pero sin embargo, a través de una gestión adecuada, como habíamos dicho, respetando las normas, ¿no? A las cuales también tiene obligación, conforme establece su título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, se puede evitar estas contingencias y bueno, solamente cae en aplicar el régimen de construcción cuando corresponda, ¿no? También las responsabilidades caen en la generación de procesos judiciales que hacíamos referencia, ¿no? Por el reclamo de pago de remuneraciones, beneficios sociales, reintegros que realizan los trabajadores a través de demandas, ¿no? Y definitivamente, como habíamos hecho la referencia de los distintos plenos jurisdiccionales, el resultado de estos procesos va a ser único, porque los jueces al momento de resolver van a tomar en cuenta lo que ya se ha dicho en los plenos jurisdiccionales, lo que ha sido resuelto, ¿no? De forma uniforme. Entonces, ahí es ver lo que va a suceder en el futuro con una sentencia, y lo que consecuencia se va a tener es de que el proceso se va a perder por parte de las municipalidades, o el trabajador va a ganar estos procesos y en consecuencia se le tendrá que pagar los montos que hasta ese momento no se le hayan pagado. Entonces, también se puede evitar ese tipo de contingencias a través de una adecuada gestión de los recursos humanos en esta parte específica de los obreros municipales que realizan actividades de construcción civil en obras no eventuales. También lo que se puede generar son la intervención de los organismos que supervisan y verifican lo que es la correcta aplicación de las políticas y sobre todo el uso de los recursos, ¿no? Y bienes del Estado. Llámese en este caso la misma Contraloría General de la República, ¿no? A través de las funciones que tiene, las facultades que tiene, podrían también realizar algún tipo de intervención a fin de verificar, ¿no? El cumplimiento por parte de las entidades públicas sobre o cómo le están dando el tratamiento a este grupo de trabajadores. Ya que, bueno, el pago, la remuneración, todo ello también es el uso adecuado de los recursos y bienes del Estado. Y un punto también que muy bien hacía referencia el ingeniero Guido Valdivia, es la generación de conflictos sociales, ¿no? Al no cumplirse muchas veces con la aplicación del régimen de construcción civil, se genera el malestar en el trabajador que es organizado en un sindicato que va a presentar los reclamos, las denuncias, ¿no? Y bueno, crea un conflicto social, ¿no? En algunos casos hemos visto que tienen un alto nivel inclusive de gravedad este tipo de conflictos, pero son situaciones que se pueden prever, ¿no? Asimismo, si existe el conflicto generado con los trabajadores de una determinada obra de construcción, posiblemente se paralice, y quienes a consecuencia resultan perjudicados son la población beneficiaria de esta obra pública, que va a demorar en su culminación o muchas veces no se culminan estas obras, con lo cual se genera ese malestar en la población y lo que recae o lo que al final se encausa en conflictos sociales, ¿no? Entonces son algunas responsabilidades de la inaplicación
de las normas ya previamente establecidas. Algunas recomendaciones que podemos dar también es tener siempre en cuenta este marco laboral específico. La aplicación del régimen de construcción civil tiene sus particularidades, ¿no? Pero justamente este tipo de eventos que nos dan oportunidad de compartir con ustedes la información, ¿no? O el marco jurídico, hasta técnico también, nos ayudan a un poco conocer y poder desarrollar mejor lo que es la aplicación del régimen laboral especial de construcción civil, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta estas situaciones que, por ejemplo, el acta de negociación colectiva es de carácter anual y que se tienen que actualizar las tablas salariales. También otra recomendación es que al momento de la elaboración de los expedientes técnicos se debe tomar en cuenta las tablas salariales vigentes, ¿no? Y sabemos también que existe un periodo de demora, un periodo desde el momento en que se tiene la elaboración del expediente técnico hasta el momento de la ejecución de la obra. Puede tal vez pasar un año o algo más, ¿no? Hasta que se dé la ejecución de la obra. En tales situaciones lo que se tiene que hacer es actualizar también estos valores. Es conocido ya que se actualizan los valores de los materiales, ¿no? Los costos de los materiales. De igual forma tiene que actualizarse también lo que es la mano de obra, ¿no? Que se ha considerado, tomando en cuenta nuevamente las tablas salariales vigentes de acuerdo a los jornales que se tienen vigentes en estas tablas salariales. Adicionalmente, podemos también dejar como recomendación que al momento de la ejecución de la obra, ¿no? El expediente técnico debe ser actualizado, como hemos hecho mención, tanto en los materiales como en lo que es la mano de obra, ¿no? Entonces, estas son algunas recomendaciones que podríamos dejar a fin de que mejor se pueda también tener el tratamiento de este régimen laboral especial por parte de las municipalidades. Y dando una mirada muy somera a lo que corresponde a los trabajadores de construcción civil, debemos señalarles que este régimen o en este régimen básicamente tenemos tres categorías, ¿no? Que son el operario, oficial y peón, siendo que dentro del operario tenemos los operarios civiles y los operarios especializados, ¿no? Por ejemplo, son los que manejan la maquinaria pesada o tienen algún tipo de capacitación adicional, una especialidad muy específica, ¿no? En cambio, los operarios civiles, bueno, están lo que ya lo conocemos comúnmente, están los albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, electricistas, ¿no? Tenemos una segunda categoría, que son los oficiales, quienes ayudan al desarrollo de la labor del operario, y también tenemos una tercera categoría, que son los peones, que son la mano de obra no calificada y que desempeñan diversas actividades dentro de lo que es la obra de construcción. Cada uno con un jornal básico distinto, ¿no? Y que en base justamente a este jornal es que se establecen los demás beneficios sociales, ¿no? Que corresponden a un porcentaje de este jornal básico. Los actuales son, ¿no? El jornal básico del operario 74.30, el oficial 58.45 y el peón está con 52.50. ¿No? Acá detallamos en este cuadro, ¿no? Lo que son los distintos beneficios sociales, ¿no? Pagos de algunas condiciones de trabajo también que les corresponden a los trabajadores de construcción civil. Llámese el pago del BUC, la bonificación por alta especialización, la bonificación por movilidad, horas extra. Cada uno de estos estos conceptos han sido regulados a través de negociaciones colectivas, ¿no? Y que forman parte justamente del ordenamiento jurídico, el marco legal para la aplicación del régimen de construcción civil. Acá también les mostramos lo que es la última tabla salarial, ¿no? Del régimen de construcción civil, con sus distintos montos para cada categoría, también en forma detallada lo que son los beneficios sociales, y bueno, y en fin, uno se da cuenta cómo teniendo, por ejemplo, estas herramientas como la tabla salarial, el marco normativo, se puede llegar a un manejo adecuado, ¿no? Y evitar, como habíamos señalado, algunas responsabilidades en cuanto a la aplicación de este régimen de construcción civil. Nosotros también como instituciones que formamos parte de esta mesa de trabajo, de este comité de formalización, que es la Cámara Peruana de la Construcción, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y CONAFOBICER, nos ponemos a disposición de todos ustedes, ¿no? Funcionarios de las distintas municipalidades, a fin de que nos puedan hacer llegar también
las inquietudes, las dudas o de repente algún marco referencial, ¿no? Para la aplicación de este régimen de construcción civil. Dejamos ahí los números de contactos de las 3 instituciones, ¿no? Que gustosos también estamos para brindarles ese servicio, esa orientación, para que podamos justamente alcanzar ese objetivo de formalizar a los trabajadores de construcción civil, ¿no? Teniendo en cuenta lo que se decía al inicio, que es el Estado, y en este caso la municipalidad es como parte del Estado o parte de la estructura del Estado, quien tenga que cumplir las normas, ¿no? De forma cabal para que a su vez también ellos puedan exigir a las entidades privadas también el cumplimiento de las mismas normas en una situación igual, ¿no? Es decir, que tanto las empresas como las municipalidades tengan que pagar lo correspondiente al régimen de construcción civil, sin hacer ningún tipo de distinción más que el valor de la obra, como ya habíamos hecho mención. De igual forma, también este comité de formalización ha tenido a bien desarrollar un manual, ¿no? El cual lo vamos a hacer llegar a todos los asistentes, ¿no? Que se han registrado a este evento, para que tengan también ya una forma más detallada todo lo que corresponde a los conceptos y beneficios de los trabajadores de construcción civil para su correcta aplicación. Es lo que quería compartir con todos ustedes, agradeciendo el tiempo que han tomado en esta tarde para poder conocer un poco más sobre la aplicación de este régimen. Y bueno, quedamos a su disposición en esta etapa para cualquier comentario, para cualquier consulta. Y si en caso por ahí tal vez no nos alcance el tiempo, igual queda el compromiso también de poder enviar la respuesta, ¿no? Por los medios, por las vías también que ya estamos trabajando y poder también apoyarlos en las distintas dudas que puedan tener. No, es lo que quería compartir con todos ustedes y muchas gracias por su atención. Correcto, Oscar. Muchísimas gracias. Agradecer tu tiempo, el valioso espacio de conocimiento que nos has compartido, sobre todo a las municipalidades y nuestros invitados, que se ha extendido también a los órganos de control, ¿no? En este caso, oficinas dependientes de la Contraloría que cada municipalidad tiene dentro de sus instituciones, ¿no? Si bien ha habido una gran preocupación por nuestros asistentes respecto a las modalidades de contratación, ¿no? Dentro de estas preguntas que básicamente están dirigidas a tu persona, Oscar, quisiera exponerte algunas de ellas, ¿no? Nuestros participantes consultan lo siguiente. ¿Los informes que emite Servir son aplicables a la gestión de recursos humanos para el caso de los obreros de construcción civil en las municipalidades? ¿Qué nos podrías comentar sobre ello? Sí, gracias Luis por transmitirme estas inquietudes que presentan también los asistentes. Habíamos señalado una parte de la exposición que en tiempo anterior, si mal no me falla o me está fallando tal la memoria, es en diciembre del año 2018 o el diciembre del año 2019, que prácticamente se le quita la facultad a Servir, ¿no? De regular lo que corresponde a los obreros municipales. Entonces, a la fecha, el día de hoy, un informe de Servir no va a ser determinante, ya no podía ser, ya no resulta aplicable en la gestión de recursos humanos de las municipalidades, ¿no? Respecto a lo que corresponde a los obreros municipales, dentro de los cuales están los obreros municipalidades de construcción civil, ¿no? Entonces ya no resultaría aplicable estos informes de Servir a la fecha, ¿no? Eso podría comentarte, Luis. Correcto, muchas gracias, Oscar. Otra de las preguntas que nos dan nuestros invitados es, ¿qué tipo de contratos se utilizan para contratar a los trabajadores de construcción civil? Mire, muy importante esta pregunta porque usualmente a nivel del manejo de personal siempre se quiere tomar las seguridades legales, las seguridades jurídicas, ¿no? Y en el ámbito laboral siempre existe un temor de que algún tipo de contrato posteriormente pueda ser desnaturalizado, de forma que este trabajador que era eventual ahora forme parte de mi planilla de carácter permanente, ¿no? Generando un mayor gasto de recursos. En el caso de construcción civil, tradicionalmente no se ha establecido ninguna suscripción, por ejemplo, de contratos, ¿no? Sin embargo,
Sin embargo, de acuerdo a la misma regulación de la norma laboral para el sector privado, existen contratos sujetos a modalidad. Y el que calza mejor para aplicarlo y es válido y se puede aplicar es el contrato que nos habla por trabajo u obra específica, ¿no? Entonces, este contrato se puede suscribir, pero siempre tomando en cuenta las particularidades del régimen de construcción civil. Es decir, que en este contrato yo no voy a poder negociar, ¿no? La remuneración en base a la remuneración mínima vital, sino que en este contrato lo que tendré que hacer es mencionar que será la remuneración será aplicable conforme a la tabla salarial vigente, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, estamos 21-22 y dependiendo de la categoría del trabajador, ¿no? Entonces, en base a eso, o estructurando un contrato, ¿no? Sujeta a modalidad por trabajo u obra específica, se puede también armar un contrato para trabajadores de construcción civil, en el caso de las entidades públicas, sobre todo, que merezcan o que requieran, ¿no? Cumplir con este requisito legal, ¿no? Pero, digamos, tradicionalmente en el sector construcción no se suscriben contratos, ¿no? Y los mismos trabajadores saben y reconocen de que la actividad es de carácter eventual. Termina la obra, termina también su vínculo laboral, ¿no? Correcto, Oscar. Adicionalmente, digamos que hay dos preocupaciones adicionales por parte de las municipalidades respecto a la contratación. Los trabajadores de construcción civil que laboran en las municipalidades pueden ser contratados de carácter permanente y adicionalmente, si estos trabajadores de construcción civil pueden ser contratados por el denominado CAS, contrato CAS o por recibos de honorarios. Digamos que está muy orientado en esas dos preguntas. Sí, gracias Luis por transmitirme estas inquietudes. Si hablamos del régimen laboral especial de construcción civil, destacamos siempre la característica de la eventualidad de las actividades. Al ser eventuales las actividades, debemos señalar de que no es posible aplicar este mismo régimen a un trabajador de carácter permanente. No, sería contradictorio, ¿no? Contra las mismas características de este régimen especial. Y respecto al uso de los contratos también que se hacía referencia, por ejemplo, al régimen CAS, es muy curioso y en alguna oportunidad sí pude ver que una municipalidad, inclusive acá de Lima Metropolitana, había realizado este tipo de contratos CAS a un bloque más o menos de 200 trabajadores del régimen laboral especial de construcción civil. Lamentablemente se le tuvo, digamos, se le vino una avalancha de procesos judiciales y que lamentablemente esta municipalidad los perdió, ¿no? Teniendo que reconocer o por orden del juzgado tuvo que pagar todo lo que correspondía al régimen de construcción civil en cuanto se llame jornal básico, ¿no? A los distintos beneficios sociales, ¿no? Entonces, y además de eso, en su momento, en su tiempo, Servir también tenía un informe respecto de esta situación que prohibía de que los obreros de las municipalidades sean contratados bajo el régimen CAS. No había una prohibición en su momento. Ahora ya este informe, por ejemplo, ya no sirve porque Servir ya no tiene esta competencia, esta facultad de regular en esta materia en las municipalidades o la gestión de recursos humanos de los obreros municipales, ¿no? Pero, digamos, no es permitido utilizar este contrato CAS. Y mucho menos, ¿no? Utilizar la modalidad del recibo por honorarios. Justamente cuando hablamos del tema de la formalización laboral, estamos hablando de trabajadores. Y los trabajadores deben estar incluidos en una planilla, porque justamente reúnen todos los requisitos para que se configure un contrato de trabajo, y en este caso por el régimen de construcción civil. Cuando hablamos del uso de la modalidad de recibo por honorarios, es para una actividad no considerada laboral, es un contrato civil que se realiza, ¿no? Pero que a través, por ejemplo, de una inspección de trabajo, fácilmente podría ser desbaratada ¿no? Esa modalidad contractual. SUNAFIL lo que va a hacer es acreditar de que existe un vínculo laboral, un contrato de trabajo, obligando a la entidad empleadora a que incluya en su planilla a los trabajadores y, adicional a ello, cumpla con pagar, ¿no? Todos los montos que hubiera dejado de pagar por concepto de jornal básico y los distintos beneficios sociales. Entonces, yo creo que ahí también podemos dar una recomendación
de que no se pretenda, no se utilice estas modalidades, ¿no? Que más allá, digamos, de favorecer a la municipalidad, lo que va a hacer es crear responsabilidad en los mismos funcionarios y, como habíamos visto, ¿no? Puede inclusive hasta generar conflictos sociales, que lo cual, o la idea, la intención es evitar, ¿no? Ese tipo de situaciones. Correcto, Oscar. Mira, justo en este espacio de las preguntas ha surgido una pregunta muy ligada al CONAFOBISER. La siguiente: cuando la obra se paraliza, igual la empresa debe pagar o debe realizar el pago a CONAFOBISER. Mira, hay que ver el motivo de la paralización o cuando hablamos hasta inclusive de suspensiones de los trabajos, ¿no? Si la obra se paraliza, entendemos de que no hay prestación de labor efectiva de los trabajadores. Al no haber prestación efectiva del trabajo, no se genera el pago de una remuneración, un jornal básico. En consecuencia, ahí no habría digamos, de dónde realizar una retención a favor de CONAFOBISER. Este es un supuesto en el que no se aplicaría el pago a CONAFOBISER porque no genera una remuneración. Es muy distinto que exista una suspensión, ¿no? Por los distintos motivos que ya se tienen establecidos en la norma, que si fuera una suspensión imperfecta, por ejemplo, sí se genera, porque el trabajador recibe todavía su remuneración y por tanto sí se genera la obligación de realizar la retención y pago con la FOBISER. Pero si estamos ante una paralización, que puede ser una suspensión perfecta o cualquier otro motivo que se pueda dar, en tanto no se genere remuneración, tampoco se genera la obligación de hacer ningún tipo de retención, porque no existe remuneración. Correcto, Oscar. Adicionalmente, ¿existe algún porcentaje de trabajadores de construcción civil dentro de las obras mayores de 50 UITs? A ver, porcentaje de trabajadores. Vamos a tratar de entenderlo, a qué se referirá en esta pregunta, ¿no? Porque ya habíamos señalado de que si la obra supera las 50 UITs, ¿no? Aplica el régimen de construcción civil. O sea, eso ya es definitivo, ya está muy aclarado, está muy uniformizado a través de las mismas entidades del Estado y también los órganos jurisdiccionales. Ahora, cuando nos hacen referencia a algún porcentaje, ahí de repente faltó completar la pregunta, ¿no? Para poder darle la respuesta exacta de a qué porcentaje se refiere, ¿no? Porque en verdad cuando se ejecuta una obra podemos hablar hasta porcentaje de categorías, ¿no? O porcentaje hasta ahora inclusive hasta las cuotas de género que nos exigen algunas políticas, ¿no? Donde también la mano de obra de las mujeres ya se incluye en lo que es el régimen de construcción civil. Y aprovecho más bien esta pregunta para hacer esa relación, ¿no? Que tradicionalmente se conocía o se podía decir que el régimen de construcción civil era una labor propia o específica del género masculino, lo cual con el pasar del tiempo ya se ha visto de que son también las mujeres quienes intervienen en la ejecución de obras públicas, obras privadas, ¿no? Y se ha visto inclusive de que las mujeres a través de la capacitación que han podido desarrollar tienen la categoría de operarios, ¿no? Digamos, en la experiencia que he tenido, he podido conocer a muchas trabajadoras de construcción civil que inclusive manejaban maquinaria pesada, ¿no? Eran electricistas, eran gasiteras, ¿no? Hasta carpinteras. Entonces, si ya se ve la inclusión también de lo que es las mujeres en esta labor que tradicionalmente, digo, no era considerada de varones, pero ya se ha tenido una buena apertura, ¿no? Inclusive en las mismas organizaciones sindicales ya trabajan, ¿no? A través de secretarías a cargo de mujeres, donde justamente ponen la voz, ¿no? De este grupo de trabajadoras, ¿no? En este caso mujeres que desarrollan actividades o desarrollan actividades, labores en las obras de construcción. Entonces, bueno, es lo que podría dar un alcance. Me parece que faltó de repente una parte a la pregunta para responder en concreto a qué porcentaje nos estábamos refiriendo. Correcto, Oscar. Bueno, en honor al tiempo, tenemos una consulta muy puntual por parte de la Municipalidad de San Juan Bautista, que de pronto la voy a compartir contigo, así como las adicionales que se pudieran presentar justamente para darle una respuesta de alguna manera un poco más personalizada a nuestros participantes
y a nuestras municipalidades que están participando el día de hoy. Y en honor al tiempo, nuevamente, agradecer tu tiempo, la disponibilidad que nos has brindado en darnos todo este conocimiento respecto al régimen especial de construcción civil, sobre todo para que las municipalidades se sientan fortalecidas y que el personal a la vez esté capacitado al momento de hacer la contratación que corresponda. Quisiera ahora darle paso, ¿no?, a Tito Sea, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, para dar el cierre a este seminario que hoy nos ha convocado. Muchas gracias, Luis. Buenas noches con todos y todos los presentes. Queremos agradecer a nuestros expositores que han participado en este importante seminario, la aplicación del régimen laboral especial de construcción civil en las municipalidades. Un tema muy interesante para todos. Quisiera hacer una breve referencia a lo expuesto, partiendo que los trabajadores que realizan labor específica de construcción civil en las obras ejecutadas por administración directa y el presupuesto supera las 50 UITs, corresponde aplicar el régimen especial de construcción civil, es decir, en cumplimiento de nuestra normativa y convenios colectivos vigentes. Los problemas existentes en relación a la aplicación del régimen laboral especial de construcción civil en aquellas obras ejecutadas directamente por las entidades públicas como gobiernos locales y otras, conforme se ha expuesto, queda claro que a los trabajadores de la actividad que son contratados por entidades públicas se les debe aplicar régimen especial laboral de construcción civil y no el régimen general, que limita derechos a los trabajadores y afecta principios fundamentales, como es la negociación colectiva por rama de actividad, que anualmente suscribimos entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, cuyos convenios son de alcance nacional y tienen carácter vinculante, lo cual debe ser respetado. No siendo aceptable que las entidades públicas se excluyan de la aplicación de estos convenios, haciendo una competencia desleal a las empresas constructoras formales que sí cumplen con el régimen laboral de construcción civil. Además, debe tenerse en cuenta que la aplicación del régimen especial en las municipalidades y otras entidades públicas, al no cumplirse este régimen, genera un alto grado de informalidad en el sector, precarizando la actividad. Finalmente, traerá perjuicios económicos a las municipalidades, porque ante denuncias que se puedan hacer a SUNAFIR o al Poder Judicial, simplemente les obligarán a cumplir con estos derechos que le corresponde a los trabajadores que en su momento no fueron efectuados. Finalmente, es propio señalar que corresponde al Estado cumplir en sus 3 niveles de gobierno con la Constitución, los convenios internacionales de la OIT y la normatividad vigente en nuestro país. Por eso, la Federación y el comité del cual somos parte, estamos insistiendo ante el gobierno actual y el Ministerio de Trabajo que se obligue a las municipalidades y demás entidades públicas que cumplan estrictamente con el régimen laboral especial de construcción civil, al cual defenderemos en todas sus instancias. Reforzaremos nuestra petición con lo expuesto en este importante seminario. Queremos hacer llegar el agradecimiento de manera general para todos nuestros amigos que el día de hoy nos han acompañado como participantes y a los panelistas, al director de la AMPE, al ingeniero Guido Valdivia, al doctor Oscar, a Luis Araníbar, quienes han hecho el esfuerzo para que este evento se desarrolle de la mejor manera. Decimos esto
en nombre del Secretariado Ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y de manera especial de nuestro secretario general, el compañero Luis Villanueva Carvajal. Me corresponde dar por clausurado este magno evento el día de hoy y dándole las gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Tito. Quisiera de pronto invitar a todos nuestros panelistas para hacer una foto de recuerdo y sin más que agradecer su tiempo a cada uno de nuestros expositores y panelistas por la experiencia y la presencia que nos han brindado esta tarde. Asimismo, agradecer a todos nuestros participantes y público en general de las municipalidades, de las oficinas de control institucional, a nuestros colaboradores de los gobiernos locales, que de alguna manera también están participando directamente en esta capacitación. Y sin más que agradecer su tiempo nuevamente y las palabras de cierre de Tito, será para una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.